Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por haber hecho medicina en la costa, los Andes y la Amazonía ecuatoriana que por diablo, por viejo más que por diablo. Hoy les vamos a analizar lo que está pasando en Estados Unidos, que se irradia al mundo entero, pues Estados Unidos ha pasado a ser el foco de la epidemia en este momento, dejándolo atrás a Wuhan, dejando atrás a Milán, a España. Hoy Estados Unidos encabeza y es el centro de la epidemia global de coronavirus. La epidemia global de coronavirus, al momento que les estoy hablando, ya sobrepasa el 1.000.000 de personas, y de ese 1.000.000 de personas, prácticamente el 25% pertenecen a Estados Unidos y al resto del planeta. Habemos 200 países en el mundo y Estados Unidos tiene el 25% de los infectados. Por supuesto, tiene una gran capacidad de resolución del problema. Apenas sus muertos llegan a 5.000. En España, en Italia, los muertos superan muchísimo más, pero no porque tengan un mal sistema de salud, sino porque los afectados en su mayoría son personas octogenarias, personas viejitas, muy viejas. Tiene mucha más vejez la población de España y de Italia que la de Estados Unidos. La población de Italia tiene una media de 45 años de edad. La de Estados Unidos 38, la de América Latina apenas 26, espacialmente, y lo mismo los hispanos que están en Estados Unidos. Así pues nos ponemos a pensar si este coronavirus va o no a derrumbar al último imperio de Occidente y al imperio más creativo de la historia, más inventivo de la historia, el imperio norteamericano. ¿Y cómo sabemos que el imperio norteamericano está en peligro y se puede derrumbar? Porque Donald Trump ha movido las tropas de su ejército para vigilar la América Latina, para atacar o sitiar a Venezuela, para apretar a Cuba y Nicaragua y para imponer gobiernos, sobre todo en los países andinos, que se les considera los mayores productores de cocaína. Estamos hablando de Venezuela, donde quieren poner un presidente sacándolo a Maduro. Estamos hablando de Colombia, donde quieren mantener a Duque, cuando las FARC prácticamente se han barajado, ya no están completamente de acuerdo con el gobierno. El plan de paz se viene abajo. Hay la muerte de cientos de líderes populares, especialmente en las áreas rurales. En Perú, donde Vizcarra se ha proclamado dictador y está utilizando el coronavirus para hacer persecución, utilizando todos los medios, la policía y el ejército, para acallar las denominadas fake news, con las que él dice que le están atacando a su gobierno. Bolivia, como ustedes saben, se encuentra en el problema de que tenía que tener elecciones. Evo Morales, su partido, el MAS, estaba a punto de ganar las elecciones con Luis Arce. Hoy, la prolongación de las elecciones pretende ser un mecanismo para sacarle provecho y evitar que el MAS vuelva al poder. En esas condiciones, Donald Trump decide mover la economía, mover el ejército norteamericano, a pesar de que su economía y su plan de gobierno y toda su gestión se viene abajo. Se vanagloriaba de haber aumentado millones de empleos en los Estados Unidos. Hoy son millones de desempleados. La cantidad de personas que está pidiendo el seguro y la asistencia social del Estado para los desempleados supera los 6 millones de personas. Es un país que tenía un gran problema, una gran población de gente obesa, la mayor parte de ellos
con hipertensión, con diabetes y una gran masa de drogadictos. Esta población tan susceptible es la que ahora está siendo golpeada por el coronavirus. Ellos son los que tienen la mayor posibilidad de morir y son los más atacados. Además, Estados Unidos, como todos sabemos, posee millones de personas indocumentadas. Se supone que son más de 10 millones de indocumentados. Y hay millones esperando al otro lado de la frontera. Todos ellos tienen que esconderse. No pueden ir al médico, no pueden recibir vacunas, no pueden recibir asistencia médica, porque enseguida son detectados, son rastreados y son expulsados del país. Ante esta situación, ellos prefieren morir en las calles, esconderse, a tener que sufrir el destierro nuevamente. Con estas condiciones también, Estados Unidos pretende una guerra contra Venezuela en la que tiene todas las desventajas. Primero, ya sabe por experiencia histórica desde 1960 en que perdió la guerra de Vietnam. Luego perdió la guerra con los contras contra Nicaragua. Cuba le ha resistido durante, estamos hablando desde 1959, estamos hablando de 70 años. Los guerrilleros colombianos le han resistido al ejército norteamericano desde 1960. Estamos a 65, 68, en que se levanta las FARC. Y estamos hablando de 50 y 60 años. Pero además, se enfrenta a un ejército que es el ejército venezolano, que está apoyado y entrenado por el ejército cubano. Y Estados Unidos olvida que Cuba le derrotó en una guerra en Angola. Se unió con los angoleños y derrotó no solamente a Estados Unidos, le derrotó a Inglaterra y le derrotó a Sudáfrica. Y no solamente liberó Angola, liberó Eritrea, liberó también casi toda la costa occidental de África. Con estas condiciones, y sabiendo que ya perdió la guerra de los contras, que perdió la guerra contra Cuba y que el ejército venezolano está siendo entrenado por cubanos, por nicaragüenses, enfrentarse en una guerra con Venezuela significa entrar en una guerra interminable. A esto se suma el hecho de que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto en el que se enfrentaron los grandes imperios occidentales que habían dominado el mundo. Entre ellos se decidieron matar. La Segunda Guerra Mundial ya no solamente fue un encuentro entre los imperios occidentales, sino que llevó a un encuentro con los imperios occidentales más el nuevo imperio norteamericano que había nacido después de derrotarle a España, y el imperio japonés que ya había invadido territorios de Asia. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, los imperios se desmoronan. Surge la Unión Soviética, que es un imperio, pero este se autoliquida para el año 1992. Y finalmente quedaba solamente un imperio, el imperio norteamericano. Eran los imperios que habían peleado la guerra y que se conservaban. Siempre diremos que imperio es aquel país o territorio que tiene bases militares en el extranjero. Punto final, nada más. Esa es toda la concepción. Desde que el ser humano concibe qué es un imperio, el principio fundamental es una forma de gobierno que ocupa un territorio y que invade otros y pone en esos otros bases militares. Pero ¿qué resulta? Que el imperio norteamericano, que indudablemente es el imperio más imaginativo, más creativo de la historia de la humanidad, se enfrenta ahora al mismo problema que se enfrentó Roma cuando le cayó el fin de sus tiempos. Primero, olas migratorias.
Roma, cuando comenzó a finalizar su imperio, comenzó a recibir las hordas migratorias de francos, lombardos y germanos, entre esos godos, visigodos. Luego, las hordas de los hunos y finalmente, cuando ya tenían el imperio bizantino, la horda de los mongoles. Las hordas migratorias, que es lo que está recibiendo Estados Unidos ahora. Musulmanes, está recibiendo hordas de todos los países y sobre todo las hordas de hispanos le están invadiendo y han logrado, igual que los godos lograron introducirse dentro del Imperio Romano, igual que los francos lograron introducirse dentro del Imperio Romano, han logrado introducirse dentro de los Estados Unidos y ahora son mayoría en algunos estados como California y Texas, y algunas ya han logrado crear hasta ciudades santuarios como las de California y Nueva York. Perseguir a los hispanos a través de la guerra del narcotráfico, acusándonos a nosotros, todos los hispanos, de que somos narcotraficantes, además de que somos violadores, y de movilizar a su ejército para intimidar, imponer gobiernos y sacar partido de los recursos naturales de cada uno de nuestros países, porque el poderío del imperio norteamericano se fundamenta en los recursos naturales de América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, para ingresar, firmamos un tratado de Río de Janeiro en el que cada país tenía que aportar algo. Centroamérica aportaba frutas, Cuba aportaba caña de azúcar, Argentina aportaba carne y trigo, Brasil aportaba carne y caucho, Perú aportaba pescado y caucho, Ecuador no aportaba nada, por eso nos quitaron la mitad del territorio, porque éramos proveedores de Alemania. Y así es como Estados Unidos entró en la guerra y luego se quedó con estos aportes y se quedó con las colonias, que las unificó a través de la OEA, que se convirtió en lo que se llama el Ministerio de las Colonias, y desde ahí nos manipula y nos pone gobiernos y nos quita gobiernos, y nos pone dictaduras y nos quita dictaduras, y a través de este sistema es como nos ha gobernado. Hoy los países pretenden liberarse, se han unido en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que incluyen todos los países latinoamericanos menos Canadá y Estados Unidos, y también lo intentó hacer a través de la UNASUR, que además pretendía algo que era intolerable para Norteamérica: crear un Consejo Sudamericano de Defensa. Todos los ejércitos de los países de nuestra América Latina son controlados por Estados Unidos, excepto el de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela. Por eso son enemigos de Estados Unidos declarados. La gran caída de la economía norteamericana, el impacto del coronavirus, el desastroso fenómeno de la crisis económica que desencadena, que pretende ser vencida como se venció en la Segunda Guerra Mundial a través de entrar en la guerra y que el presidente tenga todos los poderes para decidir qué es lo que produce en cada industria, cuáles son los jóvenes que tienen que ir a morir, qué es lo que tiene que hacerse con el suelo, con la riqueza, con el dinero y con todo. Pretender el control de Donald Trump por medio de una guerra contra Venezuela y América Latina llamada la guerra del narcotráfico puede tener resultados, por supuesto, desastrosos, después de que ya ha tenido pruebas de que no puede resistir campañas de largo aliento como las de Afganistán, 19 años de conflicto que terminaron en una derrota, o la de Siria, que se pretendió utilizar el bloqueo aéreo, pero Rusia presentó sus nuevas armas y acabó con la idea del bloqueo aéreo, que era el arma fundamental con la que se derrotó a Saddam Hussein y a Gaddafi. En estas circunstancias, Estados Unidos se enfrenta a la seria posibilidad de ver que los estados de California, de Texas, se pueden separar de la Unión, como se han separado Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, como se han separado todos los países que formaron la ex-URSS, como se han separado los países del Pacto de Varsovia. Es decir, estas grandes comunidades que un día se formaron, aparentemente están tocando fondo. No se diga la posibilidad de que Estados Unidos también llegue a dividirse y California, Texas, los dos estados más ricos, sean los primeros en que digan hasta luego la Unión. Todas estas problemáticas
son las que enfrenta a Estados Unidos en este momento en que el coronavirus y su pretendida guerra contra América Latina va tomando perspectivas impensables. Muchas gracias.